Muchos de los inventos y descubrimientos que han revolucionado al mundo y cambiado para siempre la forma de vivir tienen como protagonistas a escoceses. Si querés enterarte de qué elementos de la vida cotidiana son obra de mentes escocesas, cuáles de sus innovaciones tecnológicas revolucionaron la industria y más sobre el deporte que le debemos a los clanes en Escocia, quédate un ratito con nosotras. Bienvenidos a otro episodio de Descosiendo Escocia, una charla con Lu y Vicky. Hoy vamos a hablar sobre inventos y descubrimientos hechos por escoceses, algunos de los cuales son parte tan esencial de nuestro día a día que sin ellos estaríamos perdidos. Welcome to All Things Scottish. If it's no Scottish, it's crap! Para arrancar, vamos a hablar de un invento que transformó la comunicación, el teléfono. Y si bien quien lo inventó primero es motivo de disputa, la primera persona en patentarlo fue el escocés Alexander Graham Bell. Y yo soy Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Tú me lo robaste a mí, Eliza Gray. Lee bien la patente. Y dicen que su hallazgo fue por pura casualidad. Bell y su socio Watson estaban trabajando en otro invento cuando uno de sus experimentos falló y dio lugar a un avance que poco tiempo después les permitió crear la primera versión del teléfono. Dicen que el interés de Bell en esta área surgió porque su madre y su esposa eran sordas. Su investigación lo llevó a experimentar con dispositivos auditivos antes de que se le concediera la primera patente del teléfono en marzo de 1876. Días después, hizo la primera llamada histórica en donde dijo la famosa frase Mr. Watson, come here. I want to see you. Y quizás, un dato curioso, sea que el científico se negó a tener un teléfono en su estudio porque lo molestaba para trabajar. ¿Alguien más a que le pase que el teléfono le molesta o lo distrae para trabajar? Y si de inventos que revolucionaron el mundo moderno hablamos, no podemos dejar de mencionar la televisión. Hay tres personas que son consideradas el padre de este objeto, pero el escocés John Logie Baird fue el primero en demostrar el primer sistema de televisión en funcionamiento en 1926 y 2 años más tarde en lograr la primera transmisión transatlántica de Londres a Nueva York. El científico estuvo comprometido con el desarrollo de la televisión durante gran parte de su vida y además fue el responsable de inventar la primera televisión a color. Si bien la tecnología mecánica usada por Baird perdió relevancia en comparación con las innovaciones electrónicas que estaban llevando adelante los inventores, sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. Otro electrodoméstico que llegó a nuestras vidas gracias al avance tecnológico de un escocés es la heladera. Y es que William Cullen, una figura central de la ilustración escocesa, fue quien presentó el primer sistema de refrigeración en 1748. En ese momento no se hizo ningún esfuerzo por comercializarlo, pero el avance logró cambiar la manera en la cual las personas podían almacenar alimentos. Y hoy en día existen más de 500 millones de heladeras en uso en todo el mundo. Y para quienes arrancan sus mañanas usando la tostadora eléctrica, sepan que este objeto fue inventado por el escocés Alan McMasters en 1893 y según cuentan, fue gracias a la ayuda de otro invento escocés, el whisky. Aparentemente, una noche, mientras trabajaba en la iluminación para el subte de Londres, McMasters se tomó media botella de whisky y empezó a notar que los elementos eléctricos estaban tan calientes que quemaban el pedazo de pan que tenía ahí cerca. Y voilà, surgió la idea de la tostadora. Otro de los inventos que modificaron la vida como la conocemos hoy es el inodoro con descarga. Pero no fue sino hasta 1755 que el mecánico escocés Alexander Cumming inventó la curva en S. Este mecanismo se sigue utilizando hoy y funciona con un depósito de agua limpia en la base del inodoro que bloquea los malos olores que vienen de la alcantarilla. Y en materia de deporte, ¿sabían que Escocia es la cuna del golf? Así es, el golf surgió en este país en la Edad Media. Se cree que se inventó en el campo de golf de St. Andrews, el más antiguo del mundo según los récords Guinness, y hoy en día una meca para los golfistas. And you realize how drunk they get, they could wear a skirt and not care. And how they could invent a sport like golf. Here's my idea for a fucking sport. I knock a ball in a gopher hole. Oh, you mean like pool? Fuck off, pool! Not with a straight stick, with a little fucked up stick. I whack the ball that goes in a gopher hole. Oh, you mean like croquet? Fuck croquet!
I put the whole hundreds of yards away. Hoy en día el golf es oficialmente el deporte nacional del país, pero quizá les interese saber que estuvo prohibido por ley por ser considerado una distracción para el entrenamiento militar. Desde sus inicios, además, fue considerado un deporte para hombres, y aunque el golf femenino se reconoció en 1811, dicen que Mary Queen of Scots fue una pionera del deporte y ya lo jugaba en 1567. Escocia es también la cuna de otro deporte muy popular, el fútbol. Si bien existe un debate entre ingleses y escoceses sobre quién lo inventó primero, hay evidencia histórica que prueba que este deporte comenzó hace alrededor de 500 años en las Highlands escocesas, donde era practicado por los clanes. De hecho, el primer partido internacional de fútbol se jugó en Glasgow en 1872, donde se enfrentaron las selecciones de Escocia e Inglaterra, resultando en un empate. Por otro lado, ¿saben que el padre del fútbol argentino también es un escocés? Así es, estamos hablando de Alexander Watson Hutton, quien emigró a la Argentina en 1882. Hutton fue el principal impulsor del deporte en el país, fundando, entre otras organizaciones, la Liga de la Asociación Argentina de Fútbol, que es la predecesora de lo que hoy en día conocemos como la AFA. Y si bien no se puede reinventar la rueda, sí se puede innovar en ella. Y esto es exactamente lo que hizo el inventor del neumático, John Boyd Dunlop. Este escocés era en realidad un veterinario, y se dice que mientras intentaba fabricar neumáticos para mejorar el triciclo de su hijo, un grupo de ciclistas vieron lo que estaba haciendo y decidieron adoptar su modelo. Instantáneamente comenzaron a ganar carreras y así el éxito del diseño se extendió rápidamente. Otra innovación escocesa que marcó un antes y un después en la revolución industrial fueron los cambios en la máquina de vapor para volverlos más eficientes y así evitar el desperdicio de energía. Eso se dio en 1776 gracias al ingeniero James Watt. Dicen que la idea se le ocurrió cuando al ver hervir una pava notó cómo el vapor levantaba la tapa. Uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX y que además salvó la vida de millones de personas fue la penicilina. Y es Alexander Fleming, un médico y científico escocés, a quien se le atribuye este hallazgo, que además le valió el Premio Nobel de Medicina en 1945. Lo curioso de este descubrimiento es que fue por accidente, y algunos dicen se debió a lo desordenado que era Fleming. En 1928, mientras trabajaba con el virus de la gripe, Fleming volvió al laboratorio después de unas vacaciones y se encontró con que se había olvidado destapada una de las placas de cultivo y esta se había contaminado con moho. El científico se dio cuenta que el moho prevenía que bacterias crecieran a su alrededor, y este hallazgo fue el comienzo de la penicilina. Penicillium mold should look a bit like a paintbrush. It saved your life once. That was mold you put in my arse. ¿Y ustedes? ¿Sabían del origen escocés de estos inventos y descubrimientos? ¿Qué anécdota les gustó más? Cuéntenos en comentarios. Y esto fue todo por hoy. Los esperamos con el mate listo en el próximo episodio de Descosiendo Escocia. San Java.